¿Qué les parece? ¿Qué les parece si entramos en materia de trabajo? La serie que comienzo hoy es el resultado de muchas preguntas y solicitudes con relación al tema del Ministerio de la Mujer. No debería ser un tema controversial, pero lo es. Y lo es porque el acercamiento que en muchas ocasiones se tiene a temas como estos está basado en una teología defectuosa, mezclado con machismo, prejuicios culturales, una alta dosis de religiosidad y, por qué no decirlo, el temor de muchos hombres de ser desplazados por las mujeres. El propósito de titular esta serie, El Ministerio de la Mujer en el Nuevo Pacto, o en la nueva creación, mejor dicho, es intencional. Es intencional. ¿Por qué? Porque en Cristo todo debe ser entendido a la luz de la nueva creación, no de la tradición, no de los credos religiosos, no de las preferencias personales o los prejuicios históricos. Y voy a repetir eso porque me parece que es una declaración importante. En Cristo todo debe de ser entendido a la luz de la nueva creación, no de la tradición, los credos religiosos, las preferencias personales o los prejuicios históricos. Y esto no es una tarea para los que piensan que temas que existen y han sido tan controversiales por siglos se puedan resolver en una clase o citando 3 versos de la Biblia o dando una opinión personal al respecto. El famoso ese, bueno, yo creo, mi opinión es. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nosotros no podemos llegar con esa actitud. A mí me parece, mi opinión es que yo creo que esto debería. Eso no aplica cuando nosotros estamos tratando la verdad eterna de Dios y estamos queriendo inquirir en esa sabiduría eterna para poder tener fundamentos y bases sólidos y consistentes con lo que Dios se ha propuesto. Por lo tanto, si el tema es importante, y lo es, el acercamiento a ese tema debe de ser también profundamente responsable. Y esa es mi intención. Que consideremos la historia, los textos. En esta serie vamos a visitar textos que tradicionalmente son difíciles a la luz de poder llegar a un entendimiento claro de qué fue lo que quisieron decir los apóstoles, por qué se dijo de esa manera, cuáles eran los factores que estaban presentes, socioculturales, políticos, culturales, raciales. En fin, hay una cantidad de cosas que vamos a estar mirando en esta serie, las diferentes interpretaciones y de dónde nacen muchas de las cosas que hoy se dicen acerca del ministerio de la mujer. Y al final, es mi esperanza que juzguemos todo por la obra de la cruz y la realidad de la nueva creación. Si usted es de los que dispara al momento que oye algo diferente a lo que usted está acostumbrado, hay gente que tiene una metralleta lista para el momento que oye algo que no le parece, que nunca ha escuchado, que va en contra de lo que él o ella ha creído y ha predicado por años, ¡pum!, sacan la metralleta y disparan hasta los fantasmas. Pero si usted es uno de esos, yo le voy a pedir, simplemente dese la oportunidad de escuchar toda la serie, porque es probable que lo que vamos a compartir aquí a usted le ayude a tener una nueva apreciación por la nueva creación y en este caso en particular de lo que estamos hablando, el ministerio de la mujer. Uno de los 3 prejuicios que se instalaron en la humanidad por la desobediencia de Adán fue precisamente contra la mujer. Los otros 2 son raciales y nacionales y en el proceso de esta serie vamos a hablar acerca de ese prejuicio que en muchos contextos, tanto culturales como religiosos como tradicionales, todavía están presentes porque no se han entendido lo que la obra de la nueva creación en Cristo representa y significa. Yo creo que ustedes están conscientes de la complicada relación que han tenido las mujeres con un gran segmento del cristianismo históricamente. La experiencia y la evidencia, ¿qué nos dicen?
¿Qué nos dicen cuando nosotros hacemos así como que una pasadita a través de la historia y con nuestra propia experiencia? ¿Qué nos informa la evidencia de las experiencias? Bueno, que tradicionalmente las mujeres oran más, las mujeres asisten más, las mujeres sirven más y en general son más dadas a cultivar una espiritualidad dinámica que los varones. Cualquier congregación puede dar fe de esto. Usted cita para cualquier actividad y usted notará quiénes son los primeros participantes, quiénes son los primeros que llegan, quiénes son los que están allí, quiénes son las que en su mayoría están llevando el mayor peso y carga de la vida de esa congregación. Usted lo va a ver de primera mano. Son muy pocas las congregaciones, yo las he visto, muy pocas, donde haya más varones que mujeres. Por lo tanto, en la mayoría de las congregaciones, la presencia de la mujer en todos los aspectos de la vida de una congregación son evidentes, son reales, están allí. Sin embargo, si usted ha estado en la iglesia, queriendo usar ese término con cierta ligereza para que usted me entienda, si usted ha estado en la iglesia durante algún tiempo, probablemente también usted ha escuchado decir cosas extrañas sobre las mujeres. Por ejemplo, las mujeres deben de permanecer en silencio en la iglesia. Las mujeres fueron creadas para servir a los hombres. Las mujeres divorciadas son pecadoras. Las mujeres que se vuelven a casar son pecadoras. Imagínense, las mujeres que no se casan son raras. Las mujeres sin hijos no están cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. Las mujeres son más fácilmente engañadas por Satanás. Las mujeres pueden enseñar a los niños varones, pero que no se les ocurra tomar una posición y una función de autoridad en una congregación para enseñarle a los varones adultos, a los que una vez fueron niños varones, pero ahora son hombres adultos. Y una mujer, dicen por allí, debe someterse a su marido en todo, incluso si él es abusivo. Otros dicen que las mujeres son iguales siempre y cuando hagan lo que se les dice. Con mensajes como estos, mis amados, es un milagro. No sé si usted estaría de acuerdo conmigo, es un milagro. Con mensajes como estos, que las mujeres se congregan. En sí misma, estas declaraciones son repugnantes, pero cuando las empacan en textos bíblicos, aún son más crueles. Pero nada de eso se da en un vacío. Usted me ha escuchado aquí decir muchas veces que nada se da en un vacío. Esa es mi manera de decir lo que dijo Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada, absolutamente nada nuevo debajo del sol. De igual manera, nada se da en un vacío. Hay razones, hay factores que alimentan la forma en cómo se interpretan muchos versos de la Biblia y la manera en cómo se considera el ministerio de la mujer en la iglesia. Tradicionalmente hay 3 puntos de vista sobre las mujeres y todos tenemos uno. No hay una persona que me esté viendo en este momento, que esté participando de esta lección, que no tenga un punto de vista relacionado a esto. Cualquiera que sea el punto de vista que tenemos, va a definir nuestros prejuicios hacia las mujeres. Podemos pensar que nuestros prejuicios son hasta informados por las escrituras, pero a menudo, y mi experiencia me informa, que la mayoría de las veces es al revés. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos acercamos a la Biblia con lentes ya predispuestos, con interpretaciones que ya se habían dado, con cosas que ya están establecidas e instaladas en la historia, con prejuicios que ya están allí instalados también en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a la Escritura para ver cómo en la Escritura encontramos algo que apoye lo que ya nosotros hemos concluido.
Si esto es así y sucede con más frecuencia de la que nos imaginamos, solamente escuche muchas de las predicaciones y usted se va a dar cuenta que muchas veces lo que hacemos es que inyectamos nuestra opinión en el texto y no permitimos que el texto nos hable, que el texto nos indique cuál fue la intención de Dios al declarar y establecer esto, y que es consistente con lo que conocemos como la metanarrativa, como la historia completa, como el propósito centrado de Dios a través de todo lo que Él ha revelado en la Escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura de esta manera, en cualquier tema, no solamente el ministerio de la mujer, en cualquier tema que usted pueda ir a la Escritura, encontrar qué ha dicho Dios al respecto, ya nosotros vamos a ver ese tema por un lente preestablecido. Hay 3 puntos de vista. Estos 3 puntos de vista son importantes que nosotros los entendamos porque nada se forma en un vacío. El primer punto de vista es lo que podemos llamar el tradicional o el jerárquico. Este punto de vista enseña que la mujer es inferior al hombre. Pero esto tampoco se da en un vacío. Esto nace de los teólogos del 3º, 4º y 5º siglo. Ellos decían que la mujer había sido creada a imagen y semejanza del hombre y no de Dios. ¿Por qué? Porque interpretan que el texto que dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Por lo tanto, la mujer ha sido creada inferior. Ellos decían que dado que la mujer es inferior por diseño, el papel de la mujer, entonces, ¿cuál es? Servir a su marido y nunca puede liderar. Esto se ratificó. Tampoco esto que fue una opinión de 3 locos que estaban en una esquina tratando de llegar a una conclusión teológica. No, en el sínodo de Cartago, ellos dijeron, una mujer, por muy culta y santa que sea, no puede encargarse de enseñar en una asamblea de hombres. Esa es la primera perspectiva. Esa perspectiva informa muchas de las interpretaciones que hoy se dan en relación o con relación al ministerio de la mujer. La segunda perspectiva o el segundo punto de vista es el que se conoce como el punto de vista complementario. Este punto de vista dice que las mujeres son iguales en valor, pero desiguales en su rol. Note bien, y sigue esta línea de pensamiento. Las mujeres, dice este punto de vista, son iguales en valor, pero desiguales en su rol. Y la forma en que se explica es que de la misma manera que un niño es igual, pero está subordinado a un padre, dice una mujer está subordinada a su marido o a los líderes de la iglesia. El punto de vista complementario difiere, es diferente de la perspectiva tradicional en que afirma de alguna manera la igualdad de las mujeres. Pero ¿qué es lo que hace? Refuerza los estereotipos de que los hombres son líderes por naturaleza. Por lo tanto, si el hombre es líder por naturaleza, pues no hay necesidad de que la mujer sea líder. Y yo creo que si usted lleva algún ratito vivo en el planeta, usted sabe que eso no es así. Pero es un punto de vista tradicional de la cual se extraen muchos conceptos e interpretaciones de la Escritura. Este punto dice que en el hogar, como en la iglesia, los hombres dirigen y las mujeres siguen. El tercer punto es el que se conoce como el punto de vista de la igualdad. ¿Qué dice este punto? Este punto dice que las mujeres, igual que a los hombres, Dios los hizo iguales en todos los sentidos. Son iguales en valor y en función. Por cuanto el hombre y la mujer, Dios le dio responsabilidad conjunta de gobernar la creación, ambos pueden dirigir. Esto es importante, préstele atención a esto, porque la mayoría de nuestros conceptos que se aplican al varón y a la hembra vienen después del pecado, de Génesis 3 en adelante.
Pero si usted quiere tener una lectura más clara, cuál era la verdadera intención de Dios, usted tiene que ir a Génesis 1 y 2. No puede comenzar en el 3. Usted no puede comenzar con el problema sin haber entendido el propósito. Porque a la vez que usted entiende el propósito, usted sabe cómo Dios resolvió el problema. Entonces, si al principio Dios crea al varón y a la mujer con la responsabilidad conjunta de gobernar la creación, entonces este punto de vista dice, ambos pueden dirigir. Eso no significa que se niegan las diferencias entre el varón y la mujer, ni tampoco sugiere que las diferencias no son importantes. Eso no es lo que queremos decir con eso. Son importantes, hay que reconocerlas, pero esto dentro de un contexto de que Dios llama mujeres y hombres de todas las culturas, razas, clases. ¿Para qué? Para compartir la autoridad por igual en el servicio y en el liderazgo del hogar, la iglesia y el mundo. De los 3 puntos de vista, del tradicional, de igualdad y del complementario, de los 3, el más que se acerca a la Biblia es este punto de igualdad. Pero aún así, esto también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ha protegido a la mujer y la protege de los abusos de la jerarquía y del mal uso de la autoridad, por el otro lado, la lucha por la igualdad puede impedir las relaciones auténticas y la colaboración en el propósito. La mujer no tiene que estar peleando por reconocimiento en el contexto de quién ella es. Una vez ella sabe quién es en Cristo, ella sabe cuál es su lugar, cuál es su función, cuál es su gracia, cómo Dios la ha equipado para cumplir la razón para la cual lo ha llamado. Seguro que la igualdad es importante, por supuesto que lo es, en todos los aspectos de la sociedad, de la familia, de la iglesia, es importante. Pero escuche bien esto, no es el propósito. Para el varón y la hembra en Cristo, yo no estoy hablando de los demás, yo estoy hablando de los que estamos en Cristo. El propósito no es la igualdad. El propósito es que el amor. Jesús nunca dijo que sus discípulos serían conocidos por su igualdad. No, hemos de ser conocidos por la forma en cómo nos servimos, nos honramos y nos preferimos los unos a los otros. Por lo tanto, la igualdad no es el final de esta guerra que ha habido contra la discriminación de la mujer. En la nueva creación es el punto de partida. Pero esa no es mi idea. Eso no es lo que yo he concluido. Es que el apóstol Pablo considera precisamente las implicaciones de la nueva creación en Cristo cuando él dice, ya no hay ni judío, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La igualdad es algo necesario. Aquí es lo que Pablo está diciendo. Él está regresando al varón y a la hembra. Está tratando con el prejuicio racial del judío, del gentil. Está trabajando con el estatus social de los esclavos y de los libres. Él está ecualizando todo en Cristo. Ojo con esto, en Cristo. Pero eso, mis amados hermanos, en Cristo ya fue resuelto. Eso fue resuelto en la cruz. Lo que es importante es qué hacemos con eso que ya está consumado, realizado, terminado en Cristo el Señor. Lo que hacemos con lo que ya Jesús hizo es mucho más importante para la práctica y la función. En la nueva creación, la mujer es parte de ese pueblo escogido y real sacerdocio. Préstele atención a esto. Aquí en Cristo, en la nueva creación, la mujer es parte de ese pueblo escogido y real
sacerdocio. Y en esta primera sesión de hoy, yo quiero hacer énfasis en la nueva creación. Y de esta manera, una vez ya cubra el contenido de lo que quiero compartir con ustedes en cuanto a la nueva creación hoy, pues le damos conclusión a esta lección de hoy, que es más bien una base, poniendo un fundamento sobre el cual vamos a construir toda esta enseñanza. Uno de los peligros que todos nos corremos cuando constantemente estamos relacionándonos con algo es la familiaridad. La familiaridad con palabras, la familiaridad con ideas, muchas veces hace posible o causa que se pierda el valor y el significado de las cosas. Por ejemplo, considere palabras que nosotros usamos tan frecuente que le hemos perdido hasta el valor y el significado de ellas, como hermano, la iglesia, la gloria, ministerio. ¿Ve? Usted escucha eso con tanta frecuencia que en muchas ocasiones, mis amados, dejamos de considerar el verdadero valor, significado e implicaciones que estas palabras deben de tener para nosotros. Y uno de mis propósitos en esta serie es que el Señor nos enseñe el verdadero valor y significado de lo que a veces creemos que sabemos, pero que con el uso y la familiaridad se ha perdido su efecto en nosotros. Esto lo comparte Isaías. Isaías capítulo 48, verso 7, resume en pocas palabras lo que esto significa. Note cómo este texto lee, dice: ¿lo oíste y lo viste todo? ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habéis oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Esto es una manera de Isaías decir que cuando Dios inicia algo nuevo, lo comienza desde la base y el fundamento, sin estar interponiendo cosas viejas para que nadie se gloríe de que ya sabía eso o era la persona que lo había considerado. Pocos pasajes en el Nuevo Testamento nos resultan más familiares que 2 Corintios 5:17. Es más, sin yo tener que mostrarle el texto, a muchos de ustedes oír 2 Corintios 5:17, ya saben de qué trata ese texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted ha escuchado este texto a través de toda su vida y usted ha perdido el valor y el significado de lo que este texto representa y significa en el contexto que Pablo lo dice, usted puede llegar a pensar que el texto de lo que está hablando es de que antes usted hacía una cosa y ahora dejó de hacerla, porque usted ahora es cristiano. ¿Vio? Sin embargo, esto es más profundo que eso. Y yo quiero que lo consideremos hoy. Y cuando hablo de profundo, yo no hablo de misterio ni de cosas extrañas. Estoy hablando de las implicaciones que tiene para nosotros los que estamos en Cristo un texto que es citado con tanta frecuencia que cuando perdemos el valor y el significado de él, mis amados hermanos, perdemos de vista la riqueza de lo que Dios nos quiere comunicar. La nueva criatura es parte de una trinidad de palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse precisamente a la nueva criatura, la nueva creación y el nuevo hombre. ¿Qué creyente que lleve algún tiempo congregándose no ha escuchado ese texto? Sin embargo, todavía a mí me parece que tenemos mucho que aprender sobre la novedad, sobre lo que este texto nos quiere comunicar de lo que es verdaderamente la nueva creación en Cristo. De hecho, podemos decir que muchos de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestros fracasos, muchas de las cosas que nos dejan perplejos son el resultado de que no hayamos captado suficientemente la importancia de esa palabra que es tan común, que está allí, que es
nueva, nueva, nueva criatura, nueva creación, nuevo hombre. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos traído cosas viejas a la nueva creación. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos más temprano que tarde que eso no funciona y que lo que estamos queriendo hacer allí es una imposibilidad en Dios mismo. Y es aquí donde está el valor de lo que vamos a aprender en esta serie de lecciones. Vamos a descubrir a mayor profundidad qué es, cuál es esa novedad esencial de la nueva creación que reposiciona, recoloca, restaura, restablece, restituye a la mujer y al varón en una función gloriosa de cogobernantes, donde por gracia y por don pueden funcionar en lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero quedémonos aquí primero, porque esto es importante. La base de hoy es poder entender por qué estoy usando este tema de la nueva creación. La nueva creación tiene dos aspectos. Número uno, está el recipiente. Dígalo allí conmigo para que usted participe. Diga el recipiente. Y número dos, es lo que se deposita, lo que se imparte, lo que se le pone al recipiente. Uno es el vaso y otro es el contenido. Ambos son necesarios para constituir lo que la Escritura le llama la nueva criatura. En otras palabras, el lado humano y el lado divino. Hay dos palabras principales que se traducen a nuestra palabra en español, nuevo. Una implica algo que es fresco, que no es necesariamente original, que no es necesariamente creado, sino que es fresco. Lleva una marca de frescura. Cuando usted va al supermercado y usted toma una lechuga, esa lechuga no es nueva. Esa lechuga ya había nacido, ya se había cosechado, ya se había traído a través de todo un proceso. La determinación para usted tomar esa lechuga, comprarla y traerla a la casa es la frescura en la que se encuentre. Por lo tanto, usted tomó algo creado que se mantuvo fresco y usted puede ver que esa lechuga mantiene una marca de frescura como si fuera recién cultivada, recién cosechada. La otra palabra implica algo más estricto, algo que es reciente, que no necesariamente estaba allí antes. Es nuevo en el sentido de que acaba de entrar, acaba de aparecer. No fue algo revivido, no es algo que se refrescó, sino es algo que es nuevo, algo completo y que no existía antes. Es interesante, mis amados hermanos, cómo el Espíritu Santo usa por medio de los escritores bíblicos estas dos palabras en conexión con los dos lados de la nueva creación. Mateo capítulo 9, versos 16 y 17, ¿qué dice? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. En esos textos de Mateo 9 se usan ambas palabras. En cuanto a los odres de vino, la palabra utilizada es la que implica frescura. Por eso, cuando el Señor Jesús habla de vino nuevo, Él usa la otra palabra, es decir, algo que no existía, que no estaba, que no tiene precedente, algo que es tan reciente que se puede considerar totalmente nuevo. La palabra que se utiliza allí es kainos.
Por eso cuando miramos al pasaje en 2 de Corintios 5, se afirma que si alguno está en Cristo, esa persona es una nueva creación. Allí hay una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. Por lo tanto, aquí se usa 2 veces la palabra que significa frescura. Y esto es consistente con la verdad que se quiere comunicar de la nueva creación. Cuando hablamos de la nueva creación, ¿de qué estamos hablando? Primero, del vaso, el recipiente. Como vasos en la nueva creación, no somos algo que nunca fue, o que no se había visto, o que no había existido. Cuando usted recibe a Cristo y el ofrecimiento de la gracia por la fe y se apropia de lo que Él ha consumado por la humanidad, usted es la misma persona que antes de hacer eso. Lo que se deposita en el recipiente, lo que sucedió en ese momento, es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque ahora usted viene a ser el recipiente de algo que usted nunca había tenido, nunca había participado, nunca había sido parte de usted mismo. ¿Por qué? Porque ahora usted ha sido regenerado. Otra forma de decirlo, usted ha sido vivificado en Cristo el Señor. Esa condición de muerte sin Cristo, ahora por la actividad que se genera en el recibir esa vida de Dios en su espíritu, crea, constituye una nueva creación que no es otra cosa que el haber pasado de la muerte espiritual a la vida en el espíritu. Usted en ese momento, mire lo que pasa aquí. Ahora, lo que ya había sucedido en Cristo, que murió, resucitó, ascendió y fue coronado en gloria, ahora usted lo está experimentando en tiempo real, resucita en una unión inquebrantable con Cristo Jesús y ahora usted camina en el planeta como el recipiente de algo completamente nuevo. Pero esa es la mitad del proceso. Esa es la mitad del proceso. Algo que nunca estuvo en su espíritu se depositó en usted. Es una vida que no es fresca, sino es una vida completamente nueva, que nunca estuvo en tu espíritu. Ahora eso se puso en esta vasija y eso es completamente nuevo. Por eso nunca se pone el vino nuevo en un odre viejo. Esa vida tiene que poder venir a residir en un espíritu recreado, en un espíritu vivificado, en un espíritu regenerado, que es la consecuencia de haber recibido esa vida. Entonces, esa vasija, que es usted y yo, tiene que ser renovada, tiene que ser llevada a un estado de vida para que pueda ser ese receptáculo de una nueva vida en el Espíritu de Dios. Esos son los dos lados de la nueva creación. El punto es cuál. Primero, hay que hacer algo en el vaso, así como algo que se debe colocar en ese recipiente. Ese, mis queridos hermanos y hermanas, es un principio al cual Dios mismo se ha obligado y que cuando leemos la Escritura vemos que gobierna todas las actividades de Dios. Se aplica en todas las direcciones donde la obra de Dios está en operación. Dios nunca construye algo nuevo sobre un fundamento viejo. Lo voy a repetir, escríbalo por allí. Esto usted se tiene que acordar de esto porque esto es un principio operativo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nunca construye algo nuevo sobre un fundamento viejo.
Tú no eres una persona rehabilitada en Dios. Tú eres una nueva criatura. Tú no eres alguien que simplemente por ejercicio y práctica cristiana de actividades eres un mejor ser humano. No, señor. No, señora. Usted es una nueva criatura. El varón y la hembra han sido reposicionados en algo nuevo, nunca antes visto, nunca antes recibido, totalmente recreado. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace nada nuevo sobre un fundamento viejo. Dios nunca usa el material viejo para hacer una nueva obra. Aquello en lo que Dios va a hacer algo tiene que ser completamente nuevo. Él no pone su vida, Él no pone el vino nuevo en odres viejos. Es una verdad que se refiere no solamente a la regeneración, a nuestra salvación, se refiere al hombre de la nueva creación, se refiere a toda la obra de Dios. Por eso cada vez que Dios hace algo, la característica esencial es que es completamente nuevo. Dios no está trabajando con residuos. Dios no está trabajando con escombros. Dios no está trabajando con pedazos. Dios no está trabajando con migajas. Dios está trabajando con algo completamente nuevo. Escúchame, mujer de Dios, que has sido marcada, que te han marginado, que te han separado, que te han castrado, que en muchas ocasiones te han impedido el crecimiento y el avance. Tú no eres alguien segundo orden o segunda categoría. Tú eres alguien completamente nuevo en Cristo el Señor. Si bien es cierto que puede haber una vasija vieja, esa vasija es hecha nueva para llevar a cabo todo lo que Dios se había propuesto. Por eso, esto aplica tanto a la verdad de la palabra como a cualquier otra cosa. Puede ser la doctrina, puede ser la revelación dada por Dios, puede ser lo que en un momento el Espíritu Santo estableció como una verdad presente, pero eso nunca se puede utilizar en ninguna fecha posterior o periodo de tiempo, y tampoco se puede volver a utilizar sin que se vuelva fresco en la experiencia y la vida de quienes entran en él. Por eso es que Dios no está levantando una generación de Débora, Él está levantando una generación de hijas. Dios no está levantando una generación de José, Dios está levantando una generación conforme a su Hijo. ¿Por qué? Porque aquello que fue una verdad para ese tiempo, en Cristo ha sido redefinido y ahora tenemos que aprenderlo a mirar por el lente de la nueva creación. Ahora tenemos que entender cuáles son los valores que operan en esta nueva creación. Y es aquí, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, que hemos cometido muchos de los errores. ¿Por qué? Porque lo que en el pasado fue una revelación o una verdad presente, lamentablemente se transporta y se adopta a las futuras generaciones como la verdad presente y la revelación viva, sin que la generación posterior o las generaciones posteriores entren a esta realidad viviente de la nueva creación. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí es donde está el gran factor de lo que es entender la vida en el Señor. Cristo ha hecho del varón y la hembra una nueva creación. Tú no puedes traer al hombre de la vieja creación, al hombre prejuiciado, al hombre acomplejado, al hombre religioso, al hombre legalista. Tú no puedes traer ese hombre viejo a la nueva creación y poder esperar que estás operando en la vida de la nueva creación. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Algo tiene que poder ser
transformado en nosotros. Tenemos que poder recibir algo para poder ser participantes de eso que Dios se había propuesto. Por eso, cuando a Pablo se le revela esta profunda verdad, mis amados hermanos y hermanas, él la documenta. Esto es uno de los textos, a mi entender, más profundos de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 15 al 18. Note la estructura de este texto, o de estos versículos más bien. Note, por favor, preste atención. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, note, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Según Pablo, todo ha muerto en cuanto a su propia productividad. Nada en Dios puede ser manufacturado por el hombre. Ojo, podemos tratar, podemos manipular las situaciones, podemos malinterpretar la intención, pero en Dios no podemos pensar que operamos en esa nueva vida si a los hombres y a las mujeres los identificamos por quienes ellos son naturalmente. ¿Por qué? Porque el nuevo filtro para ver la nueva creación no son mis prejuicios, no es la caída en el Edén, no es lo que Pablo le dijo a las mujeres en Corintios, no es lo que sucedió en algún momento de la historia. El nuevo filtro para mirar al varón y a la hembra, para entender su capacidad de cogobernadores, para poder entender sus funciones de liderazgo y autoridad, tiene que ser no conforme a la carne, sino en Cristo el Señor. Esto es más fácil decirlo que experimentarlo. Porque seamos honestos, nosotros venimos con una cantidad de prejuicios culturales, con interpretaciones teológicas, con complejos de la vida. Venimos marcados en ocasiones a esta realidad del Evangelio y transponemos allí nuestras propias preguntas, nuestras propias opiniones y cuestionamientos. Según Pablo, tenemos que aprender a mirar a la humanidad por un lente diferente. Tenemos que aprender a apreciarnos quienes somos a través de la nueva creación, a través de eso que Cristo ha hecho tanto en la mujer como en el varón. En ambos su vida es operativa, en ambos su vida es algo que administra, que gobierna, que viene a ser la razón por la cual ellos son salvos. Por eso es que lo viejo no puede producir lo de Dios. Solamente en Dios opera lo que es nuevo, nuevamente, nuevo pacto, nueva esperanza, nueva resurrección. Todo ha sido hecho nuevo. Dios no está trabajando con pedacitos o con migaja. Dios no está trabajando con fragmentos. Dios ha hecho todo nuevo en Cristo. Por lo tanto, Dios no se tiene que ajustar a mi criterio. Yo tengo que ser renovado en el entendimiento para operar en su criterio, en aquello que Él ha establecido. Termino con lo siguiente. Ahora todo pertenece a Cristo, según Pablo. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de Dios. Esto no proviene de los padres de la iglesia. Esto no proviene de los teólogos del tercer, cuarto y quinto siglo. Esto no proviene de la Reforma. Esto no proviene de los
escritores e intérpretes del texto original. Pablo dice, todo esto proviene de Dios. Todo pertenece a Cristo. Cuando todas las cosas son de Dios, todas las cosas en Dios son caracterizadas por este elemento vital, que es que una nueva creación. Y donde hay una nueva creación hay una frescura, hay una disposición hacia Dios, hay una disposición de recibir lo que viene de Dios sin importar el vaso que lo contiene. Hay una disposición previa. ¿Por qué? Porque se está mirando no al sexo, no lo largo de sus ojos, de sus pestañas, o la corbata o el traje de 3 piezas. Se está mirando el depósito, porque es en el depósito que yo recibo esa impartición de Dios. Por lo tanto, todo en la nueva creación se caracteriza por la frescura. Esa frescura que debe caracterizar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras situaciones interpersonales, el resolver, el entender, el establecer, el traer bajo gobierno cualquier cosa que vaya a afectar lo que Pablo le llama esa unidad en el espíritu. Todo eso es parte de esta nueva creación. En la próxima lección, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a considerar la razón por la cual Dios hizo a la mujer y cómo la desobediencia del primer hombre introduce a la humanidad a ese nivel de corrupción, a ese nivel de muerte, pero cómo en Cristo la mujer regresa a un estado original de co-gobernante. En Cristo la mujer no está en competencia con el varón. Ella no tiene que ocupar el espacio porque el hombre no lo ocupa. Todos esos enredos que nosotros le metemos a esto para justificar a veces nuestro propio coraje contra los otros. Nada de eso es necesario. Usted en Cristo es una co-gobernante. Tienen la misma autoridad, tienen la misma responsabilidad desplegadas y impuestas o establecidas en las funciones a las cuales hemos sido llamados. Esto no tiene que ver con títulos, esto tiene que ver con función. Y esa función no la da el título, esa función es parte de la vida que hemos recibido en la nueva creación. Ya no nos vemos según la carne, ahora tenemos que aprender a mirarnos según Cristo. Bueno, esto es todo por hoy. Déjeme saber si esto de alguna manera le ha ayudado, si esta introducción del tema del ministerio de la mujer en la nueva creación le ha ayudado a poder entender un poco más por qué estamos partiendo desde esta premisa en relación al ministerio de la mujer y, como dije al principio, que he titulado En la nueva creación, porque es un asunto no de encajar a la mujer en la tradición de la iglesia, sino que tanto el varón como la mujer puedan gobernar juntos en esta nueva creación. Así que déjeme saber si esto le ayudó, si esto le iluminó en algo, si esto le ha sido de refrigerio. Yo sé que vamos a tener muchas pastoras, vamos a tener muchos líderes, vamos a tener mucha gente que va a ser profundamente beneficiado de esta materia. Así que sin prisa vamos a ir escalando cada uno de estos peldaños para que a la conclusión podamos tener una idea lo más completa y clara posible de cuál es, de cómo es y qué y cuál es la manera que Dios ha establecido el ministerio de la mujer en la nueva creación. Bueno, mis amados, también les recuerdo que la comunidad virtual está disponible, siempre recibiendo estudiantes.
La cantidad de nuevos estudiantes que tenemos es sorprendente y cómo los testimonios de ellos nos indican y nos enseñan, wow, el contenido que están recibiendo, cómo les está edificando profundamente. Así que pase por allí en transformadosencristo.com. Allí usted puede conectarse, tiene 60 días para probar si eso es algo que usted quiere invertir en usted mismo y puede continuar los estudios con muchos, cientos de estudiantes a través de más de 12 países diferentes.